Listo, ya Listo. está grabando. Bueno, pues buenas tardes, Yael. Buenas El, tardes. el día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista semiestructurada respecto de la materia de análisis de biología computacional. Como tú sabes, esta materia pues tuvo dos objetivos. Primero, ver las bases de la programación en R, ¿sí? Vimos Ujú. algunos objetos y cómo algunos paquetes podían solucionar algunas cuestiones de bioinformática. Y otra cosa fue el conocer los repositorios de bases de datos biológicas. Hay varios repositorios, pero por cuestiones de tiempo, nada más vimos uno, que es el principal, que es el National Center for Biotechnology Information, el NCBI. Ujú. La primera pregunta que quisiera hacerte es, el DNA en los seres vivos es una cadena doble, ¿no? Ujú. Entonces, en las bases de datos encontramos la información de esas dos cadenas o solamente encontramos la información de una de ellas. Esa es la En primera las pregunta que bases de quisiera hacer. datos es solamente como la cadena sencilla, ¿no? A En ver, sí. solamente encontramos la Del- información de una de ellas, ¿no? O sea, hay Ajá. dos cadenas y encontramos solamente la información de una de ellas. ¿Ok? Sí, la de una. Mira, para que en el DNA algo se pueda considerar gen, porque el DNA es una molécula así grandota, grandota, ¿sale? Y en Sí. esa molécula grandota hay como segmentitos que son considerados genes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ese segmentito es considerado gen? Bueno, porque produce una molécula de RNA, Ujú. ¿ok? ¿Cómo se le llama al proceso de producción de una molécula de RNA? ¿Cómo se le llama ese evento? Cuando Es a partir de o DNA, sea, de DNA a RNA, sí, la ¿cómo se llama? transcripción, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por Ujú. definición, para que algo en el DNA, un segmento del DNA se le pueda llamar gen, tiene que transcribirse. Muy Ujú. bien. Y entonces, la cadena del DNA que encontramos en las bases de datos es aquella que es igual al RNA. Por eso los podemos comparar. O sea, en la Ujú. semana 2 hicimos algo que se llama alineamiento en un servidor que se llama ClustalW, donde comparamos el gen con el RNA. Eso se puede hacer. Ahora, también para hacer eso hay un truquito que hacemos, no sé si te acuerdas, Yael. Aquí al RNA, ya ves que es un polímero de cuatro letras A, U, C y G. El DNA Ujú. es A, T, C y G. ¿Qué hacíamos para poder hacer comparaciones RNA-DNA? Pues era como un molde, ¿no? Donde se intercambiaba No, A, G o cuál. no, no. Al RNA le cambiamos la U por T. Ah, sí. O sea, si tú buscas la secuencia de un RNA en el NCBI, no lo vas a encontrar en un lenguaje de A, U, C y G. Ajá. Lo vas a encontrar en un lenguaje de A, T, C. Ujú. Lo dejé de escuchar ahorita. No sé si sea mi internet. Mm, Se me trabó el Zoom. Mm, Voy a ver si podemos. Ya. Ah, ya regresé. Sí, Perdón, profe. sí. No, no Sí. te preocupes. Estaba ahorita checando si era mi internet, pero creo que no, porque ahorita estuve navegando en otras páginas y no tenía yo problemas de Sí, no. velocidad. Fue el No, mío porque ya le puse mis datos ahorita de la compu. ok, bueno, vamos a Mm. apurarnos. Está grabando todavía. Ah, sí. Ajá, entonces, bueno, eventualmente ese RNA puede convertirse, bueno, no es que se convierta el RNA en una proteína, sino que el RNA puede producir una proteína. Ujú. ¿Cómo se le llama ese evento? De RNA es la traducción, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántas bases del RNA equivalen a una sola letra de las proteínas? ¿Cuántas letras en el RNA equivalen a una de las proteínas? ¿Cuántas letras? Am, Era la parte de
AUG Sí, por y ejemplo, esos. ahí ahorita me acabas de decir AUG, son tres letras, Ajá, A, U y G, equivalen justamente a un aminoácido que es metionina. sí. Ok. Entonces, por eso, por eso se llama traducción, Yael, porque estamos haciendo un cambio de lenguaje, un lenguaje de 4 letras de los ácidos nucleicos a un lenguaje de 20 letras que son las proteínas. Ujú, Y como es un cambio de lenguaje, pues el nombre que le pusieron fue traducción. Es un cambio de traducción. lenguaje. Y para eso necesitamos una especie de diccionario para hacer la traducción. Y ese diccionario es una tablita que estuvimos usando en clase, donde Ajá. tenían 3 coordenadas para ubicar un aminoácido. ¿Te acuerdas el nombre de esa tablita? ¿Cómo se llamaba? Era la tabla del código genético. Exactamente. La tabla se llama código genético, ese es nuestro diccionario para poder ubicar un aminoácido. Otra cosa que probablemente te diste cuenta, Yael, es que esa combinación de 3 letras, que se llama codón, en Ujú, realidad nuestra tabla es una tabla de codones. Y te ujú, pudiste dar cuenta que más de un codón producen el mismo aminoácido, ¿cierto? ujú. Cuando más de una cosa produce lo mismo o representa lo mismo, ¿cómo se le llama esa relación degenerada o no degenerada? Era cuando era algo de degenerada, ¿no? La Sí, o degenerada. sea, cuando más de una cosa Ajá, es lo mismo, eso es una relación es una relación degenerada. degenerada. Una relación no degenerada es una relación uno a uno, o sea que pues, hay una correspondencia uno a uno. En este caso no hay una correspondencia uno a uno, hay una correspondencia a lo mejor de 5 codones a un aminoácido, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok. En cuanto a los objetos de R, hay algunos objetos que hacen homologación de clase y otros objetos que no la hacen. Homologación de clase, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en un vector, si tú tienes la ola, entre comillas, un carácter, si tienes un true y tienes un 2/3, cuando llamas a ese vector, todos los pone con comillas, ¿no? Todos los hace caracteres. Eso es homologación de clase. Entonces, mencióname 2 objetos que hagan homologación de clase y los únicos 2 objetos que no la hacen. Dos objetos que hagan como homo. Homologación de clase, es decir, que todos los transformen a una sola clase sus elementos. No me acuerdo bien si era parte Los de. vectores son uno, o sea, los Ajá, vectores son uno de esos, ¿no? Porque sí. cuando tú llamas a un vector, hace una homologación de clase de sus elementos internos. Homologación de clase me refiero a que todos los haga caracteres o todos los haga Ajá, complejos o numéricos, ¿no? enteros Entonces, lógicos, ¿no? ajá, exactamente, eso es la clase. Ajá. Entonces, ¿qué otro objeto, por ejemplo, hace esta homologación? Los vectores son uno. Los vectores. uh, mm, no sé, profe, o sea, como cuando hacíamos las listas, ahí no Las sé, listas, las listas no lo hacen. ajá, ahí, Las sí, listas te ahí no respetan, sé, las listas respetan la clase interna de ujú, sus elementos. Los data frames es el único, el otro que tampoco hace la homologación, respeta la clase de sus elementos internos. Entonces, esos son los únicos 2. De ajá, ahí en fuera, ya lo que son los vectores, las matrices, los factores, los arreglos, eh, esos hacen homologación de clase. sí, Ujú. Bueno, ok, amigo, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión. sí, La profe, entrevista, la calificación sería de 95. Eventualmente, si contestaste la QA, puedes subir a 100. ujú. No sé si es el caso, creo que sí. Sí, ya había mandado, Ujú. Entonces, pues voy a cerrar la sesión, amigo, y gracias por conectarte para que se empiece a convertir en tu dispositivo. ¿Sale? ok, Bueno, vale. gracias. Muchas gracias, Suerte en el profe, trabajo, Yael. Hasta luego. muchas gracias, nos vemos.